Vamos a continuar con los fundamentos de la fe y hemos estado viendo quién es Dios, algunos atributos de Él, cómo eso repercusiona en tu vida, el que sepas. Y luego también hemos visto a Cristo como Dios, Salvador. Y entendiendo esto, viviendo esto, te debe de ayudar a prepararte mejor para su venida. Segunda de Pedro 3:14, ahí lo dice Pedro, que con diligencia seamos hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Entonces todo tiene que, conocer todo esto nos enseña para prepararnos más. Y eso nos lleva a hacer siempre en nuestro itinerario de lo que hacemos todos los días, pues también incluir el seguir conociéndolo para cada día parecernos más a Él. Y eso nos va a ayudar a nosotros más que a nadie. Y también nos va a ayudar a presentar a las personas a Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. Nos va a ayudar a responder sobre su encarnación, sobre su humanidad, su divinidad verdadera, el rol como Salvador y el rol como Rey que Él tiene. Algunos nos pueden preguntar cómo es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. ¿Cómo puede Jesús ser hijo de Dios, sin embargo igual a Dios? Todas estas preguntas podemos resolverlas a través de la Escritura. Algunas no al 100 porque pues hay cosas que son para Dios nada más, que tenemos que creer por fe. Entonces debemos siempre, cuando vamos a la Escritura, debemos de profundizar en la Escritura, esforzarnos, memorizando la palabra, como hemos estado viendo. Porque cuando nosotros hablamos de la persona de Jesucristo, las personas usualmente no tienen problemas en aceptarlo como hombre. En algún momento vi un artista famoso que está hablando de Jesús, pero dijo, vamos a quitarle su deidad, vamos a hacer a un lado su deidad y vamos a ver a Cristo cómo era como hombre. Ya no puedes hacer eso, porque es que se va a ofender, porque es que va a pensar que estoy loco. No importa. Ellos por lo regular no tienen problemas en que lo acepten por hombre, y yo creo que por eso Él también lo quiso hacer así, ¿no? Para que no hubiera conflicto. Sin embargo, el asunto con el cual luchan es con la deidad, el nombre de Dios, y que Jesús es Dios mismo. Y por eso es importante que expliquemos lo que sucedió en la encarnación de Jesús. Eso se le llama la kenosis, con cada kilo. Kenosis, que se refiere a la encarnación, cuando Él se hizo hombre. Pero también tenemos que tratar su deidad, ¿no? Su divinidad como Dios. Las dos. Sin embargo, antes de marcarnos, entrar en un profundo estudio sobre la deidad de Cristo, quiero que examinemos los títulos como yo soy. El yo soy de Cristo, porque esos títulos son muy poderosos y sientan la base para la discusión sobre la deidad esencial de Jesús. En la Biblia a Jesús se le menciona como Señor. Primera de Corintios 7:23. Y el Señor Curios es que Él es nuestro Señor, nuestro jefe. Estamos sujetos a Él, sometidos a Él completamente, somos sus esclavos. Y también luego lo menciona la Escritura como Jesús.
que significa Salvador. Mateo 1:21. Cristo fue el Cordero de Dios. En ese sentido es el Salvador. Y Cristo significa el ungido, el Mesías. Y ese es el título oficial de nuestro Salvador. El ungido, el Mesías. Entonces, y después ahí vamos a ver los yo soy de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 11:29, él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Ahí está un yo soy que él empezó diciendo, ¿no? Manso y humilde de corazón. Y luego en Mateo 27:43, Mateo 27:43 dijo, yo soy el Hijo de Dios, otro yo soy ahí. Y luego en Mateo 28:20, otro, yo estoy con vosotros todos los días. Y así podemos ver cuando dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo no soy de este mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy un rey, yo soy el alfa, el omega, todopoderoso. Todos los evangelios, y en Apocalipsis donde menciona que él era el alfa y el omega, capítulo 21. También en Apocalipsis se menciona como el primero y el último. Yo soy el primero y el último, el que vive por los siglos de los siglos. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, en Apocalipsis 2. Yo vengo pronto. Y así podemos ver muchos yo sois de Jesús. Como se mencionó anteriormente el tema de Cristo como ser humano, con carne y con hueso, como afirma Lucas 24:39, ese es normalmente aceptado en su humanidad. Sin embargo, es importante para nosotros aprender que la existencia de Cristo no comenzó en su nacimiento humano, sino que Cristo existió en la forma de Dios antes de su encarnación, y en su nacimiento Él tomó forma humana, convirtiéndose 100% Dios y 100% humano. Filipenses 2:6. Ahí vemos su encarnación. Pero hay que entender que a pesar de que se deslindó de su gloria, se despojó de sí mismo, como dice Filipenses, Cristo nunca dejó de ser Dios. Colosenses 2:9. Nunca dejó de ser Dios. Colosenses 2:9. Cristo añadió la humanidad a su deidad, no al revés. Añadió la humanidad a su deidad. Su gloria fue velada en carne, por decirlo de esa manera. La transfiguración fue un despliegue de Cristo por un momento cuando Él devela su gloria, allí en Mateo 17:1. Y entonces Cristo voluntariamente puso de lado o se despojó a sí mismo del ejercicio independiente de algunos de sus atributos. Filipenses 2:7. Puso a un lado su gloria, puso a un lado su autoridad independiente, puso a un lado el despliegue abierto de sus atributos divinos. Despliegue abierto. Puso a un lado sus riquezas eternas también. Y puso a un lado su relación cara a cara que tenía con el Padre. Entonces, como resultado de su humillación, Cristo tomó la forma de siervo, y esto explica los pasajes con las personas que insinúan que Cristo no es Dios. Y cuando dicen que Cristo no es Dios, tienen problemas, como por ejemplo, pueden pensar, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
que son palabras que Jesús dijo en Juan 5:30, que no había venido a hacer nada por iniciativa de Él, ni voluntad de Él. Y luego cuando dijo, el Padre es mayor que yo. Porque supuestamente estos textos, en la mente de ellos, pues insinúa que Cristo no es Dios, ¿verdad? Pero no han entendido el contexto completo de la Biblia. Cristo debía ser hombre para morir en el lugar del hombre. Mateo 20:28. Cristo tenía que ser Dios también, pues para que pudiera hacer el sacrificio perfecto, ¿verdad? Hombre para identificarse con los de abajo, con los humanos, y Dios para hacer el sacrificio perfecto. Porque la ausencia de pecado de Cristo nunca podrá ser explicada aparte de su deidad, de que Él es Dios. Brevemente, nos podemos dar cuenta cuando analizamos esas citas cuidadosamente. Dios se encarnó, la deidad de Cristo fue demostrada en sus atributos. Y es importante leer estos textos que les estoy dando, porque si no podemos pasar por alto todo y darlo por hecho. No, a veces tenemos que verlo en la Biblia nosotros para que digamos, ahí está clarísimo, ¿no? Y entonces por eso es importante todo ese tipo de situaciones. La deidad de Cristo demostrada a través de sus títulos que hemos estado viendo, declaraciones estableciendo la deidad de Cristo, hemos visto muchas declaraciones que Él mismo hizo de Él mismo, hemos visto los yo soy, y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 17, 4, 14 lo menciona también. Y Él afirmó ser Dios en Juan 10, 31, 33. En Juan 10, 31, 33 afirmó ser Dios. Ahora aquí hay una nota importante, que los judíos no se perdieron de la afirmación de Cristo siendo Dios. Los judíos recibieron el mensaje y extendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Él decía que era hijo de Dios, ellos entendían lo que Él estaba diciendo. Y por eso decían que se quería ser igual a Dios. Y por eso lo apedrearon, lo querían apedrear para matarlo. Porque en Levítico 4:16, pues nadie podría blasfemar, decir semejante blasfemia, ¿no? Un hombre cualquiera que dijera que es Dios, o que lo trataran como a Dios. Pero Jesús sí lo era. Juan 10:33 claramente describe el hecho de que los discípulos recibieron el mensaje cuando Jesús hizo muchas afirmaciones. Y la gente dice, bueno, Jesús nunca se declaró ser Dios. ¡Qué tontería! ¿Qué es lo que muchos dicen? Querían que lo dijera así. Yo soy Dios. Lo dijo de muchas maneras. Sus palabras, ¿se acuerdan cuando lo iban a matar? Dijo, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Te das cuenta? Juan 10:33. Ahí está. O sea que ellos entendieron el mensaje cuando les decía que era el Hijo de Dios. Créelo. Ellos recibieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que Él afirmaba que era. Él había declarado tener autoridad divina sobre los ángeles. Había declarado tener autoridad divina sobre los hombres. Él declaró, de hecho, tener autoridad divina sobre todo. Cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, Mateo 28:18. Él declaró tener autoridad divina sobre la ley también, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, sobre todo. Él afirmó tener poder para perdonar pecados, poder para levantarse a sí mismo de entre los muertos, y lo aprobó. Lo hizo, ¿no? También podemos ver a Cristo como el Salvador.
Jesús es nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre admitir que Jesús es el Salvador? O sea, que tú lo digas con tu boca, a ir más allá y declarar que Jesús es el Salvador. Una cosa es admitir que Jesús es el Salvador y otra cosa es declararlo. Son dos cosas diferentes. Él es el Rey que viene para gobernar. Cristo no está en la cruz. Él está vivo. Él es la cabeza de la iglesia. Muchos de nosotros decidimos que Jesús es Rey. ¿En qué momento lo decidiste? ¿En qué diferentes maneras puedes pensar sobre su reino? Son preguntas que nos podemos hacer para que nos ayuden a profundizar. Entonces surge una manera de vivir a la luz del regreso de Cristo al entender todas estas cosas. Y el segundo, urgencia, provee una imagen de cómo se verá y cómo se sentirá ese regreso cuando Él venga, ¿no? Tenemos muchas dudas con respecto a esas cosas. La Biblia no las especifica. La gente frecuentemente se ha referido a la Biblia como el libro de Jesús. Y en cierto sentido es verdad. Si tú entiendes la Biblia, tú entiendes que el libro es acerca del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento está la preparación para la venida de Cristo. Por decirlo así de esa manera. Está la preparación para la venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los Evangelios ya está la presentación de Cristo. En los Evangelios ya está la presentación de Cristo. Él ya ha venido. Y luego en Hechos está la proclamación, ¿verdad? Ya murió, pero está la proclamación, el mensaje de salvación en Cristo que es anunciado en el libro de Hechos. Y luego en las epístolas ya estudiamos la personalización, o sea, para mí el vivir es Cristo. ¿En qué te sabe saber todo eso? ¿Cómo afecta tu vida, tu comportamiento? Por eso es para vivir es Cristo, decía Pablo. Cristo, quien ha muerto y resucitado de la tumba, se podría decir que vuelve a vivir ¿en dónde? Entre su pueblo. Tenemos que mostrar su gloria, mostrarlo a Él. Y en Apocalipsis, ahí, ya yéndonos hasta Apocalipsis, ahí está el predominio, el Cristo del trono, el reino del Rey, el Cordero del trono. Entonces te das cuenta cómo en toda la Biblia el tema central es Cristo. En todos los sentidos la Biblia es la historia de Cristo. Es el libro que nos dice todo sobre Él. En Hechos capítulo 8, el enfoque en Cristo nos es indicado en el versículo 35. Hechos 8:35. Cuando Felipe, hablando con el eunuco, con el etíope que iba camino a Gaza, el Espíritu Santo dice: Felipe abrió la boca y comenzando desde esta escritura, estaba leyendo Isaías, el eunuco, le anunció el Evangelio de Jesús. Claro, él estaba comenzando en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, ¿verdad? Pero ahí estaba Cristo también. Él encontró el eunuco donde él estaba en las Escrituras y ahí le mostró a Cristo. Ahí. Cada que leas un pasaje de la Escritura o que medites en un pasaje, pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde veo a Cristo aquí? Y puedes empezar a tomar notas. Y luego en 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Dice Pablo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. No era como él creía, como él lo estaba inventando. Conforme la Escritura lo dice 2 veces.
Algunas personas piensan que Jesús murió como un mártir, nada más. Ellos creen que Jesús es un gran ejemplo de alguien que murió por una causa. Esa es la mentalidad de Jesucristo superestrella, ¿no? Que Jesús fue un mártir que vivió por una buena causa y da un gran ejemplo de cómo estar tan entregado a una causa que uno está dispuesto a morir como mártir por esa causa. Esa es la enseñanza que ellos toman, ¿no? O como un revolucionario. Pero sin duda, un mártir puede ser ejemplo de sufrimiento, pero no puede ser un sustituto de sufrimiento, como lo fue Jesús. ¿Cuál sufrimiento? El que nosotros merecíamos. Ahora, un mártir no puede quitar mi pecado, sí, a través del sacrificio de él mismo. ¿Se dan cuenta por qué eso de Jesucristo superestrella es una tontería? No tiene nada que ver. Las Escrituras nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y si vamos a Romanos 3:10-12. Romanos 3:10-12. Ahí vemos que el hombre es culpable al menos de 6 cosas ahí. Tan solo en ese texto. Porque dice que ninguno es justo. Ninguno hay que entienda. No hay quien busque a Dios. Número 4. Todos se han desviado. Número 5. Se volvieron inútiles. Número 6. Nadie hace lo bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense. Romanos 3:23 da a ver, nos enseña cuál es el problema. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahí todos pecaron no se refiere al momento de tu vida que pecaste, sino en Adán todos nacen pecadores, con la tendencia al pecado, antes de que lo cometas. Entonces eres pecador no porque hasta que cometes, sino porque eres un pecador, por eso pecas. Una gran diferencia. El hombre entonces es esclavo del pecado, ¿no? ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Santiago 1:15. Dice que todos estaban muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A quién seguíamos? ¿Y qué tipo de hijos éramos? Seguíamos la corriente de este mundo y éramos hijos del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Efesios 2:1-3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que quienes, pues, que todos los demás. Nos llega una pregunta aquí: ¿tolera Dios el pecado? La respuesta está en Gálatas 3:10. Que dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios no tolera el pecado porque Él es santo. ¿Y de quién van a experimentar la ira los hijos de desobediencia? De Dios. Así como estudiamos, Dios afirma su santidad y demanda conformidad a esa santidad. Y la única manera de que lo puedes alcanzar, pues, es a través de Cristo. Entonces el hombre se enfrenta con el pecado desde que nace, ¿no? El hombre se enfrenta con que tiene a Dios como su enemigo desde que nace. Santiago 4:4. Romanos 3:23. Y el hombre se enfrenta al sometimiento del poder de Satanás. Primera de Juan 5:19. El sometimiento del poder de Satanás. Primera de Juan 5:19. Estamos viendo las cosas que se enfrenta al hombre desde que llega a este mundo. También el ser incapaz de salvarse a sí mismo. Romanos 5:6. Es incapaz de salvarse a sí mismo. También se enfrenta a la muerte. Romanos 6:23. Y no conforme con eso,
la condenación y la separación eterna de Dios. Eso es lo que se enfrenta a todos los que nacen. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Y por qué? Porque ya vimos que en Adán todos pecaron. Ajá. Entendiendo esto, y la noticia mala, por decirlo de esa manera, vamos a poder ver las cosas que hizo Cristo cuando vino al mundo. Se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres para venir a rescatar a estos que se enfrentaron a todo esto que dije anteriormente y que no tenían ninguna oportunidad. Y Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Filipenses 2:7-8 lo menciona. ¿Y qué le pasó a Jesús en la tierra? Isaías 53:3 lo dice. Isaías 53:3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que requiere el perdón de pecados? ¿Qué tengo que hacer para el perdón de pecados? Hebreos 9:22 lo dice. Hebreos 9:22: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué requiere? Pues la muerte. ¿Y qué precio pagó Cristo para redimirnos? Pues eso, precisamente, la muerte, su sangre derramada. Primera de Pedro 1:18-19. Aquí estamos viendo una forma que podemos predicar el evangelio, llevándolos así de la manita con manzanitas a las personas para que sean conscientes. ¿Se acuerdan qué gritó Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. ¿Por qué? Porque ese momento nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de existir en la Trinidad aquí, cuando dijo ¿por qué me has abandonado? Pero de cierta manera que nuestra mente no puede entender su relación con Dios en ese momento, se vio afectada por los pecados que estaba cargando y sintió el rechazo de Dios. En ese sentido, imagínate, por toda la eternidad, amados, sintiendo el amor del Padre. Y ahí fue la única vez, la única ocasión ahí en ese texto donde no le dice Padre, le dice Dios mío, Dios mío. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó aquí? ¿Y qué hizo cuando estaba en la cruz? Ya lo vimos que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nuestros pecados. Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio por nuestros pecados. Ese precio era su propia vida y Él la dio voluntariamente. En Juan 10:11 dice, nadie me la quita, yo la pongo. Juan 10:11. Eso también es importante aclararlo. Su sacrificio era la única forma de quitar el pecado para siempre, porque era lo que demandaba la ley. Hebreos 9:12. Y luego en Primera de Pedro 3:18, ahí describe lo que la muerte de Jesús logró. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. O sea, que regresáramos, estamos enemigos de Dios desde Adán y Eva para acá, y Él tuvo que venir, sacrificarse Él mismo, por decirlo de esa manera, para que nos reconciliara con Dios. Por eso es que es la única obra que puede reconciliarnos por Dios, el sacrificio de Jesús. No hay ninguna que tú y yo pudiéramos hacer o pudiéramos haber hecho. Y como dice Romanos 5:10, si cuando éramos enemigos estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigo nos salvó, ahora ya salvos, ¿cómo es que se va a perder la salvación? Como a quienes dicen eso. Pues no tiene nada que ver. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Por eso Romanos 6:6-7. Romanos 6:6-7 dice Pablo: nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Tienes una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No puedes seguir como hay quienes dicen: Dios me acepta tal y como soy. Soy muy bonito, pero no es así. Él por eso te da una nueva naturaleza, para que seas transformado y te parezcas cada vez a Él. Eres crucificado. Si no, tienes una fe muerta. En el corazón de la adoración de la iglesia está la ordenanza de la Santa Cena también. Y estamos muy familiarizados como creyentes en eso, ¿no? Allí en la Santa Cena tomamos el pan y la copa en memoria de quién y en comunión de Él, con Cristo, en su memoria y comunión. Al centro de la Santa Cena hay una doctrina, y esa doctrina es el centro del Evangelio cristiano, porque aquí conmemoramos todo esto que acabo de mencionar atrás. Entonces hay una doctrina, no nada más lo hago así, pues quién sabe por qué, pero lo hago, o por compromiso. No, se resumen las palabras de nuestro Señor cuando dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ahí se resume. Ya vimos el motivo y para qué y por qué. La esencia del Evangelio cristiano es que Jesucristo ha hecho algo por nosotros. Más específicamente, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Vino a rescatarnos, a pagar, a hacer la propiciación por nuestros pecados. Ese es el punto. O sea que entonces, entendiendo esto, su muerte fue para nosotros. Y eso es precisamente lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 dice: Él sufrió por ti. Cristo sufrió por vosotros, dice él. Él sufrió por ti. Fue por nosotros que Cristo sufrió. Ese es su punto de Pedro aquí. Para que entendamos todo lo demás. Jesucristo es la respuesta a todos los problemas del hombre concernientes a la salvación, hermano. No a las materiales, no a los de salud. Eso es lo de menos. Pero eso es lo primero que uno busca. Esos son los evangelios pervertidos que muchas veces se predican. Él trajo las respuestas a todos, ¿sí? ¿Cuáles? A todos tus problemas, pero los concernientes a la salvación, a lo espiritual. Y también, si Dios quiere, puede transformar lo demás, pero ese no es el punto ahí. Lo principal, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección son la única solución a los problemas del hombre. Por eso es que Pedro dijo: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay vírgenes, no hay santos, no hay hombres, no hay nadie. Ahí lo dice clarísimo, Hechos 4:12. Refiriéndose a sus respuestas en todo lo que hemos estado viendo, porque todo nos ha traído preguntas y respuestas. Ya vimos cómo podemos entonces solucionar el problema principal del hombre, ¿no? El espiritual. Jesús es la respuesta. No podemos ser justos sin Cristo,
Porque por la obediencia de uno, él, nosotros también fuimos constituidos justos. Romanos 5:19. No teníamos entendimiento y el Hijo de Dios vino a darnos entendimiento de estas cosas. Primera de Juan 5:20. Estamos desglosando lo que dice Pablo en Romanos 3, que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aquí estamos ver, esas eran las cosas por las cuales eran culpables. ¿Y cuál es la solución? No era justo la primera. Por la obediencia de muchos, ahora somos justos. Él nos imputa su justicia, ¿verdad? No teníamos entendimiento, como dice el Pablo en Romanos. Ahora tenemos entendimiento porque Él nos lo ha venido a mostrar. El Espíritu Santo nos lleva toda la verdad. No buscamos a Dios. El Hijo del Hombre ha venido a buscar a quienes, a los que se habían perdido. Lucas 19:10. Luego dice Pablo ahí en Romanos, estaban alejados de Dios. Andaban descarriados, sí, todos. Pero ahora que hemos vuelto al pastor a través de Jesús. Primera de Pedro 2:25. Otra cosa que él los acusa es que todos se han vuelto inútiles. Ahora hemos sido útiles. No os dejará ociosos ni estériles en Jesucristo. Tenemos que mostrar que sus virtudes, en ese sentido, somos útiles. Lo mostramos a Él en nuestro comportamiento. Antes erramos todos el blanco, el propósito porque fuimos creados. Pero Él vino a hacernos útiles. Segunda de Pedro 1:8. También Pablo dice en Romanos que no hacen buenas obras. Pero ahora en Cristo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Ahí están. Resueltos los problemas que dice Pablo en Romanos 3. Y cómo se resuelven en Cristo. También dice él que estábamos esclavos del pecado. ¿Y quién nos liberó? Del pecado y de la muerte. Cristo. Íbamos rumbo a la muerte. Dice allá Romanos 3 y Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree en que el que me envió tiene vida eterna. Y por último él dice que éramos todos hijos de ira de Dios, recipientes de la ira de Dios. ¿Y qué dice Romanos 5:9? Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Ven cómo toda nuestra solución está en Cristo? Todos los problemas del hombre espirituales en cuanto a la salvación se resuelven al ir a Cristo, al someterse a Cristo, arrepentimiento de pecado y ser gobernados por Él a través de la palabra. ¿Por qué salvó Dios a los hombres? Según Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como he dicho anteriormente, de tal manera amó Dios al mundo, y en su muerte de Jesús salpicó a todos los demás en la gracia común, donde no mueren al cometer su pecado, pero es temporal. Y a nosotros la gracia especial. Pero el principal motivo es el amor de Dios. ¿Y qué atributo de Dios es demostrado en su salvación de los hombres? Misericordia. Primera de Pedro 1:3. Misericordia. También el amor, ¿verdad? Pero también misericordia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué el autor llama grande la misericordia de Dios? Porque Él murió, ¿por qué? Por quienes no lo merecían. Por eso lo llama grande la misericordia. La muerte de Cristo en el Calvario terminó su obra redentora para el hombre. Por eso dijo, consumado es, cuando estaba a punto de morir.
Pero la historia de salvación no termina allí, ¿verdad? La tumba no puede retener a Cristo. Él resucitó y continúa la obra que comenzó por nosotros y que va a terminar en Apocalipsis capítulo 21, donde haga cielo nuevo y una tierra nueva y todos estemos ya con Él para toda la eternidad. Cristo fue declarado con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Luego, Él llevó a cabo la purificación de los pecados porque se sentó a la diestra de la majestad de las alturas después que resucita. Todos experimentamos la muerte espiritual a través de Adán, ¿no? Todos. Pero ahora, a través de la resurrección de Cristo, todos seremos vivificados. Muertos espiritualmente en Adán y en Cristo vivificados. La Biblia se refiere a la resurrección de Cristo como las primicias. Ese es un término del Antiguo Testamento que habla de los primeros frutos de la cosecha. Y esos frutos eran apartados para el Señor. Pero cuando se usa en el Nuevo Testamento, las primicias implican un compromiso de más cosecha por venir. Él fue el primero que resucita, que no muere, pero hay un compromiso de más cosecha. O sea, va a haber otros que también van a vivir. Por lo tanto, la resurrección de Cristo conlleva la promesa de resurrección para todos los demás. Primera de Corintios 15, 20, 22. Primera de Corintios 15, 20, 22. Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Él, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Fíjese lo que dice, un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5. Y cuando Jesús se iba, ¿qué prometió Él que haría? Según Juan 14:3. Juan 14:3 dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y después se suman todos los demás, todos los santos, los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Cuando algunas personas son confrontadas con la realidad de quién es Cristo, ya a lo largo de lo que hemos estado viendo, muchos se dan cuenta de que han cometido un error terrible en lo que han creído o como han vivido. Ellos son profundamente convencidos de pecados en sus corazones cuando escuchan este tipo de cosas. Realmente, ¿quién es Él? Podemos ver el ejemplo de los hombres en Jerusalén, cuyos ojos fueron abiertos a la verdad, dice Hechos 2:37. Hechos 2:37 dice, al oír esto, compungidos de corazón dijeron al Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pablo les dijo quién era Jesús. Que diga Pedro en su primer sermón. ¿Y qué puedes hacer tú? Reconoce que has pecado y que no eres aceptable para Dios en ti mismo. No tiene ningún mérito. Arrepiéntete y clama al nombre de Jesús, el nombre de Jesús para que te salve, reconociendo que Él es el único que te puede salvar. Busca el perdón a través de su sangre derramada. Reconoce que Él es gobernante legítimo en tu vida y muéstralo, sometiéndote a su palabra, conociendo tu palabra, orando, congregándote en una iglesia donde enseñan la sana doctrina. Agradécele a Dios por su amor y por su gracia. Arrepiente de tus pecados y clama a Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador a través de todo esto. Algunos tal vez no han recibido a Cristo, pero probablemente estén buscándolo sinceramente. Y que esto pueda ayudar para dar ese paso decisivo para que muchos puedan llegar y conocer al Salvador, mostrando el costo de la obra de Cristo, mostrando la provisión de la obra de Cristo, presentar a Cristo resucitado. Cuando prediquemos, ofrecerles un llamamiento de arrepentimiento también. Y es necesario hablar sobre el pecado y la depravación del hombre. Tienes que saber esas doctrinas. ¿Para qué? Para enfatizar la necesidad y el plan de predeterminado de la muerte sustitutiva de Cristo, su crucifixión y el juicio de Dios.
su resurrección, su obra en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir? ¿No pudo él haber salvado al mundo sin morir? Muchos se pueden preguntar eso. ¿Cómo sé que todos mis pecados fueron pagados en la cruz? Entonces, a través de la Escritura y de todos estos estudios podemos llegar a contestar muchas de estas preguntas. Podemos explicar el costo que Cristo tuvo que pagar en la cruz por nuestros pecados. Hemos visto su humillación hasta el punto de morir en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es el acto supremo de amor de su ministerio terrenal y es el punto principal de toda la Escritura. Bueno, a lo que apuntaba todo. Por lo tanto, tendremos que pasar tiempo estudiando la crucifixión de Cristo y los acontecimientos que rodearon la cruz, como lo hemos estado viendo. Dios abandonó a su propio Hijo, aplastándolo por nuestros pecados. La majestad de Cristo brilla en su humildad en la cruz y su victoria sobre la muerte. Sin embargo, antes de discutir la obra de Cristo en la cruz, es importante entender la condición pecaminosa y sin esperanza de toda la humanidad, porque a veces queremos brincarnos eso. Y cuando predicamos el Evangelio les estamos hablando de Cristo, de lo que hizo, y no los hemos confrontado con su condición pecaminosa y la esperanza perdida de toda la humanidad, bíblicamente hablando. Y por eso a veces no los hacemos que entiendan su necesidad del Salvador. Tenemos que empezar por ahí. Hay quienes preguntan cosas ya antes, ya muy más como si fueran creyentes. No contestes eso, porque lo primero es que entiendan la condición pecaminosa y que toda la humanidad está sin esperanza desde Adán y Eva para acá. Entonces van a entender la necesidad del hombre de la obra de la cruz. Van a entender su condición en la que están. Van a entender que ninguno es justo. Que ninguno hay que entienda, como ya vimos. Que ninguno hay que busque a Dios. Tienen su corazón endurecido. Cuando un hombre busca a Dios es en respuesta a que Dios primero lo buscó a él. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera, ¿no? Y van a entender que todos se han desviado. ¿Y de quién? Pueden decir, ¿de quién se han desviado? De Dios. Hombres impíos que no buscan a Dios y no entienden las cosas espirituales, se desviarán, se apartarán por sus propios caminos aparte de Dios. Y van a entender por qué se hicieron inútiles. ¿Qué significa que inútiles? Espiritualmente muertos. Efesios 2:1. Van a entender que ninguno que haga lo bueno, no hay ninguno que haga lo bueno, porque muchos de ellos creen que son buenos, que son inútiles para cualquier buena obra. La depravación total es eso. Y fíjate, la depravación total no significa que el hombre esté desprovisto de cualquier cualidad agradable, porque ellos van a decir, no, yo sí hago cosas buenas, ayudo a mi mamá, le doy de comer a los pobres. Pero por eso hay que explicar que la depravación total no significa que no puedan hacer alguna cosa agradable para el hombre o que cada persona es tan mala como el que otros, ¿no? Sin embargo, sí significa que cada parte del hombre está manchada por el pecado, o sea que todo lo que hagan está manchado por el pecado. Sus motivaciones, sus acciones, sus deseos son pecaminosas porque hacen esas cosas buenas, pero ¿cuáles son sus motivaciones, sus acciones o sus deseos atrás de eso? Por lo tanto, los hombres son esclavos del pecado, totalmente separados de Dios y en una condición a la cual es imposible agradar a Dios. Todo esto lo tenemos que llevar cuando predicamos el Evangelio. Y la consecuencia de la condición del hombre es la condenación eterna si no se arrepiente. Y hacerles entender que no habría necesidad de la cruz si no fuera por el pecado del hombre, ¿no? Tenía alguien que venir el pago. Ahora, el pecado es toda cosa contraria a Dios en pensamiento, no nada más en acción, sino en pensamiento, en palabra u obras. Es el pecado. Todo lo contrario a Dios, a lo que dice la Escritura, pensándolo, hablándolo o en obras. En pensamiento está
Mateo 5:28. Ya estamos terminando el estudio. Mateo 5:28. En palabra, Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Y en hecho, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Y también Santiago 4:17 dice que los pecados de omisión. Santiago 4:17. ¿Y qué son los pecados de omisión? Saber lo que es correcto y no hacerlo. Eso también es pecado. Y entonces puedes preguntar, ¿para ti qué significa ser esclavo del pecado? Y puedes discutirlo según en todo lo que hemos aprendido. Enfatizar que las personas que no son salvas están bajo el juicio de Dios, sí o sí. Esto es resumido en lo que estamos viendo. Podemos pedirles que busquen los versículos en la lista que hemos estado viendo para que ellos mismos lo puedan ver y leer. Al considerar el sacrificio de Cristo en la cruz, es importante considerar la necesidad de un sacrificio de sangre, la humillación de Cristo, la crucifixión y los eventos alrededor de la crucifixión, el juicio de Dios en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía haber salvado al mundo sin tener que sufrir y morir Él? Como dije en la pregunta anteriormente, Dios declaró que la muerte era requerida para aplacar el pecado, porque Él dijo, la paga del pecado es muerte. Y esto es visto en el sistema de sacrificios, ¿verdad? Porque Dios siempre requería la muerte de algún animal como ofrenda del pecado. Un símbolo, la sombra del único sacrificio que iba a hacer Jesús. También es visto en el veredicto de Dios que la paga del pecado es muerte. Ya dio el veredicto. La muerte de Cristo en la cruz toma el lugar de nuestra muerte espiritual al hacer la expiación por nuestros pecados. Él tomó ese lugar de nuestra muerte espiritual al hacer la expiación por nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados requería sangre derramada y Él lo hizo. Dios había dado el requerimiento de que el derramamiento de sangre es necesario para la expiación de pecado. Está desde Levítico 17:11. Desde Levítico 17:11. Entonces, ¿por qué tenía que morir así? ¿Por qué no fue de otra manera? Pues porque Dios ya había dicho que así tenía que ser. Tenía que haber una muerte, un derramamiento. Como Él no se contradice ni se retracta, así tenía que ser, ese es su plan. ¿Pero por qué? Porque Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Y que Él tiene que rendir cuentas a ti de lo que Él hace o deja de hacer, o cómo lo decide. Ahí se ve el orgullo terco, necio del ser humano. A pesar del sacrificio perfecto para el pecado y el mediador entre Dios y el hombre, Jesús tenía que ser Dios y hombre sin pecado. Por eso tenía que ser Dios mismo el que bajara. También en el acto más grande de humildad, Cristo tuvo que poner su gloria y su autoridad independientemente a un lado y tomar la forma de siervo, abandonado y despreciado por los hombres. Cuando tú no cedes tus derechos, cuando tú peleas por tus derechos, por encima de todo lo demás, no has entendido el evangelio. Básicamente, tenemos que recordar, si Él hizo eso, ¿tú quién eres? Para no soportar, no pasar la ofensa, no perdonar, no ceder tus derechos, aunque es que no tiene razón, no importa, pídele perdón. ¿Qué te va a pasar? Nada más morir a tu ego, te va a doler, pero tu orgullo de que no quiero. Y no, hermanos, aquí lo vemos claramente. Todo esto es importante a la hora de predicar el evangelio. Di algunos pasajes. Su arresto, su crucifixión, su juicio, cuando estuvo ante Pilato, su flagelación, su crucifixión, sus últimas palabras. Los eventos que ocurrieron en su muerte incluyeron oscuridad sobrenatural, terremotos, resurrección y el rasgado del velo del templo que separaba el lugar santísimo. Mateo 27:45. Entonces, el rasgado del velo demostró que el acceso a Dios estaba ahora abierto para quienes, para todos los hombres, porque antes nada más podía entrar el sacerdote. Ahora tenían que entrar todos.
para entender la completa carga de Cristo llevada por los pecados de todos los que creerían, es importante entender que la justicia de Dios requería que el castigo total por todos los pecados cometidos fuera echado sobre Cristo para que la justicia de Dios quedara satisfecha. El cargar con los pecados del hombre, Cristo se convirtió en pecado. No que pecara él, sino que Dios lo trató como si él hubiera pecado. Y el Padre ejecutó su juicio sobre él en lugar de cada pecador individual. Pero aún más intenso fue el momento en que Dios abandonó a su Hijo, ¿verdad? A Cristo cuando cargaba los pecados. Durante la crucifixión vemos la única ocasión en la que Cristo llama a Dios, como dije hace rato, mi Dios en lugar de Padre. Este es el misterio de los misterios, cuando el Padre abandona al Hijo, dejándolo solo mientras cargaba en los hombros los pecados de su pueblo. Esta separación entre el Padre y el Hijo es relacional, no en esencia, porque siempre son uno, sino fue relacional nada más. En ese preciso momento la relación íntima entre el Padre y el Hijo dejó de existir. En ese sentido se separó. El Hijo no puede nunca dejar de compartir la esencia de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Él es el Dios trino. Nunca puede dejar de ser trino. Cristo sigue siendo Dios. La Trinidad nunca corrió peligro aquí. Nunca se rompió. De todas formas, de una manera que nuestra mente finita no puede comprender, Dios Padre abandonó a Dios Hijo en relación, una forma relacional, cuando Cristo cargó sobre él la iniquidad de su pueblo, siendo abandonado para soportar en nuestro lugar la ira justa de Dios por los pecados de su pueblo. ¿Te das cuenta? Esto es algo muy profundo. Cristo cargó con nuestros pecados, se convirtió en pecado en nuestro lugar. Esto ya es profundizado en el Evangelio, y así de grandes rasgos. Dice Paul Washer, ¿qué vas a predicar hoy? El Evangelio. Y ya con muchos, otra cosa, sí, ya me lo sé. O sea, lo ven como algo aburrido. Esto es algo completamente profundo. De alguna manera y de alguna forma, en los secretos de la divina soberanía y omnipotencia, el Dios hombre fue separado de Dios en el Calvario por un tiempo breve, mientras la ira furiosa del Padre era derramada sobre el Hijo sin pecado, quien en gracia incomparable se convirtió en pecado por aquellos que creen en Él. Este es el Evangelio. Nuestras iniquidades cayeron sobre Cristo. Dios se complació en aplastar al Hijo como una ofrenda de expiación. Isaías 53:10. Entonces, ¿por qué abandonó el Padre al Hijo? Porque Cristo se había vuelto pecado. El juicio de Dios sobre Cristo en la cruz demuestra el inmenso amor de Dios para sus hijos. Primera de Juan 4:10. Así como el ser la única forma a través de la cual podemos ser perdonados. No hay otra forma, no hay otra manera. Por mucho que le busques, por mucho que le pienses, por mucho que te esfuerces, aunque tus intenciones sean buenas, no hay otra manera de que Dios te perdone tus pecados más que a través de Jesucristo. Por eso necesitamos estar en Cristo, creer en Él. Aquí vamos a terminar. El siguiente estudio vamos a ver las provisiones de la obra de Cristo. Las provisiones de la obra de Cristo. Seguimos hablando todavía del tema. Seguimos orando. Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias por todo esto que hizo tu Hijo en nuestra vida, y que a veces somos medio arrogantes y pensamos que el Evangelio ya no lo sabemos al pie, al revés y al derecho, cuando no es cierto. Podemos pasar toda nuestra vida y aún no vamos a entender completamente el Evangelio, que conlleva tantas cosas tan importantes y tan maravillosas, que algunas pues son muy difíciles de entender en nuestra mente finita, pero las creemos por fe. Gracias porque tu Hijo vino por nosotros, vino a rescatar y a salvar a los que nos habíamos perdido, y vino a ser la solución para todos nuestros verdaderos problemas, porque ese es el verdadero problema del hombre, que muchos más entiendan cuál es su verdadero problema. Están separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. No son superficiales, no son externos, porque siempre pensamos que son la casa, el trabajo, la enfermedad, y no es cierto. Ayúdanos a entenderlo a nosotros como cristianos y poner la mirada siempre en estas cosas. Y si alguien incrédulo que esté escuchando este mensaje
se dé cuenta y que tú le convenzas de pecado para que pueda llegar a un arrepentimiento y pueda reconocer